¿Alguna vez usted ha sentido un dolor fuertísimo en el lado izquierdo? Ahí donde está nuestro corazón, ¿verdad? Que uno dice, uy, qué profundo. Incluso cuando uno tose o en diferentes situaciones de la vida. Esto podría ser una costocondritis y precisamente de esto nos va a hablar el doctor Eric Molina. Él es reumatólogo y nos va a explicar porque además tengo que decir que generalmente impacta mucho más en nosotras las mujeres después de los 40. ¿Es así o no, doctor? Muy buenos días. Es así, buenos días y buenos días a todos. ¿Cómo están? Súper bien, doctor. Cuéntenos un poquito, ¿por qué aparece este dolor? Y si a mí me dicen, bueno, le duele el lado izquierdo, uno dice, híjole, un infarto. Claro. Sí, claro. No, por supuesto. Sí, estamos hablando del corazón de este lado, ¿verdad? El dolor en el lado izquierdo, pues nos tiene que preocupar a todos, sobre todo después de los 40 años, por el problema dietético que tenemos, pero básicamente la costocondritis o síndrome de Tietze es un síndrome que se caracteriza por afectar la unión de las costillas con el esternón por medio de los cartílagos. Entonces lo que se nos va a inflamar son los cartílagos. Y eso se puede dar por muchísimas causas. Ejercicio, posición, y la mayoría de las personas vamos a sufrirlo, como bien lo decís, generalmente afecta a las mujeres entre los 20 y los 40 años, pero también los hombres nos vemos afectados, y generalmente entre la primera y la quinta costilla, siendo más frecuente entre la tercera y la quinta, o sea, que es la zona del corazón. Más cerca del corazón. Sí, más cerca del corazón. Ahora, doctora, ¿hay alguna manera? A ver, evidentemente si a uno no le ha dado el infarto, no tiene la percepción de cómo es un dolor de infarto, claro, solamente como lo que a uno le han descrito, ¿verdad? Pero ¿habría manera de diferenciarlo? Claro, clínicamente uno puede diferenciar un infarto de una osteocondritis por la forma del dolor. El dolor de la costocondritis es un dolor punzante, como una estaca. Okay, es tipo estaca. Es un dolor que es reproducible a la palpación. Yo me toco y reproduzco el dolor, tiendo a reproducirlo. Es un dolor constante que no va a aliviar a no ser que tomemos tratamiento sintomático como analgésicos. En cambio, el dolor del infarto es un dolor opresivo, como si tuviera el pie de un elefante aquí puesto en el pecho, que tiende a irradiarnos al brazo izquierdo, al cuello, y tiende a tener manifestaciones como sudoración, como sensación eminente de muerte, y esa irradiación se nos va a dar al brazo izquierdo. O sea, un infarto es categóricamente diferente en la sensación que estamos viviendo. Es una sensación diferente, pero para la persona que nunca ha sentido eso, pues es prácticamente difícil, y es uno de los momentos de consulta o de las consultas más frecuentes que tenemos en los servicios de emergencia. Cuando el paciente tiene este dolor que se va a presentar después de hacer ejercicio, después de una mala posición, ahora que está tan de moda lo del COVID, que está con tos, está con gripe, una gripe común y corriente, va a producir que se nos inflamen estos cartílagos, y esos cartílagos nos van a producir dolor. Donde hace el circulito le roza aquí el saco, entonces por eso no termina de pintar. Ok, vamos a pasarnos de lado. Ok, ahí estamos. Okay. Aquí vemos el esternón, las costillas vienen a hacer la unión costocondral. Correcto. Y esto tiende con el movimiento y con el esfuerzo a producir inflamación, que es de características muy mecánicas, o sea, es reproducir la palpación. Esa es la diferencia principal con el infarto, y que cualquier cosa nos podría producir esto, sobre todo del lado izquierdo. Del lado derecho lo podemos tener también, o sea, podemos tener una costocondritis del lado derecho, y esto se conoce como síndrome de Tietze. El síndrome de Tietze. De hecho, una de las partes del examen físico es la palpación de los cartílagos costales, y eso nos va a reproducir el dolor. Ahora, doctor, ¿por qué nosotras somos más vulnerables como mujeres? Como mujeres. Sí. Acordémonos que aquí tenemos dos estructuras grandes, que es el pectoral mayor y el pectoral menor. La masa muscular de la mujer es muchísimo menor que en el hombre. Entonces, la exposición que van a tener esos cartílagos al daño o a la inflamación producto de la actividad física va a ser muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Pero en hombres también se presenta. Bueno, o sea, cuando uno revisa la literatura, hay artículos que nos van a decir que es más frecuente en una relación de 2 a 1, hombre-mujer,
pero hay artículos que dicen que es de 1 a 1. O sea, bueno, tanto no en mujeres tan como largo, en hombres. ok. No estamos tan largo. O sea, esto se nos va a presentar tanto en hombres como en mujeres que realicen algún tipo de actividad, hayan sufrido algún tipo de trauma. Ejemplo, te pongo la Sí. persona que viene manejando, pega un frenazo, Y pegó su latiga, pecho ok, contra el ajá. volante, Sí. va a producir una inflamación de los cartílagos tanto del lado derecho como izquierdo y le va a producir dolor si es que no llega a tener fractura, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Pero básicamente es esto, la inflamación de la unión de las costillas con el esternón. Ahora, ¿qué pasa, doctor, con las mujeres o con la gente en general, pero también sé que somos más vulnerables, de las mujeres que padecemos de fibromialgia? ¿Podríamos, o sea, esto desencadena este tipo de dolores también? De hecho, la fibromialgia es todo un capítulo aparte, sí, ¿verdad? sí, sí. La paciente con fibromialgia tiende a sentir más y tiende a producir muchísimo, a sentir más dolor. Su cerebro interpreta el dolor diferente. Las vías del dolor hacia el cerebro son completamente diferentes. Si yo a vos, Patricia, te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y te doy una palmadita, el Sí. cerebro dice golpe. ¿Ok? Si tengo una osteoartrosis o una artrosis de manos o tengo una osteocondritis, Sí. dice dolor insoportable. ¿Ok? Eso es la forma en que se Ay, interpreta nos el da un dolor. mensaje diferente. El dolor es completamente personal. Hay personas que soportan mucho el dolor, hay personas que no soportamos el ¿Existe dolor. verdaderamente eso de que yo tengo el umbral del dolor muy alto Claro. y usted lo tiene bajo? Totalmente. Y eso vos lo ves desde la forma en que las personas disfrutan el dolor a personas en que no toleran ni siquiera ¿Un masaje? un masaje. Exactamente. Ya ahí, Exacto. o sea, eso va a variar. El dolor es completamente personalizado y sobre todo en este síndrome. O sea, esto es muy frecuente. Cuando aparece este síndrome, digamos, ¿el dolor se acumula o se posiciona solo en este lugar o eventualmente puede repercutir en otros lados? Ya si comienza a repercutir a cuello, si nos va a afectar mandíbula o si nos va a afectar el brazo, Ajá. ya tenemos que pensar Ya en la corazón. Ya la cosa está ok. fea, ¿ok? Ok. Pero si el dolor es un dolor más localizado, que no nos va a despertar generalmente en la madrugada, que no es un dolor agudo, sino que es un dolor insidioso, va poco a poco, el aumento de ese dolor, y que yo lo puedo reproducir palpando los cartílagos costales, entonces ese tipo de dolor yo podría achacarlo a una osteocondritis. Ajá. Pero lo básico acá es, si tengo la duda, consultar. Definitivamente. Ahora, otra posibilidad de confusión podría ser en nosotras las mujeres que, digamos, me aparezca un dolor en esta zona. ¿La mama? Y Ajá. exacto, y yo digo, puede ser la mama. Claro, puede serlo perfectamente, pero también puede ser la pleura que recubre el pulmón. También. O puede ser el pericardio que recubre el corazón. O podría ser una fractura costal. O podría ser la inflamación O sea, de los puede ser cartílagos mil costales. cosas, Doc, es que Podrías- tenemos, nuestra máquina es complicada, Es sí. complicado, el cuerpo es complicado y la base de esto es el examen físico, el Exacto. romanticismo del examen clínico, tocar el paciente, llegar, que el médico toque el paciente, examine la pared costal, si eso no es reproducible. Y el tratamiento es meramente sintomático. El TIEPSE o la costocondritis va a eliminarse o va a desaparecer con el paso de los días cuando el paciente tenga reposo con analgésicos. El dolor de un infarto, que es tal vez lo que más nos llama la atención, pues puede desaparecer en reposo o con la aplicación de nitroglicerina sublingual. Entonces, pues aquí tenemos que tener muchísimo cuidado y sobre todo a la edad en que nos va a aparecer el problema, ¿verdad? Una persona de 20, 25 años, pues es muy poco probable que tengamos ese problema en corazón, Claro. que no es lo mismo en una persona de 50, 60 años. Por cierto, doctor, tenemos a doña Elizabeth que nos está llamando y nos habla, ella tiene 60 años justamente, pero dice que el dolor que a ella se le está presentando, y es reciente, se le presentan unos cuadros de dolor aquí, en el puro centro, ¿verdad? Ajá. Pero además es con un ardor, es lo que menciona ella. Un buen dolor y ardor. Ok. ¿Qué podría relacionarse? Recordémosle a doña Elisa que definitivamente el dolor es algo muy, muy personalizado, ¿ok? Lo que a usted le duele no es lo mismo que a mí me duele y la forma en que doña Elisa me va a describir el dolor no es la forma en que yo describo el dolor. Se intenta englobar para hacerlo más fácil. Pero doña Elisa, si ese dolor se sigue presentando, sobre todo a la hora que usted camina, a la hora que realiza esfuerzos físicos, sube o baja gradas o camina a la pulpería y se presenta el dolor, mi recomendación es consulte a un servicio de emergencias. ¿Ok? La costocondritis es un síndrome que generalmente no nos va a producir más que el dolor y la incomodez,
3, 6 meses se puede cronificar el dolor, sí se puede cronificar perfectamente si no lo tratamos, o si seguimos repitiendo el patrón que nos produce el dolor, por ejemplo en un gimnasio, levantando pesas, o por ejemplo haciendo CrossFit. Ahora que usted habla de las pesas y de los ejercicios, que ahora es muy común, si algo está pasando de este tipo, ¿verdad? Que tengamos un dolor, ¿deberíamos de parar hasta aplacar el dolor? Siempre que se produce una lesión muscular o una lesión en la centesis, que es la unión de los cartílagos, ligamentos o tendones al hueso, nosotros deberíamos tener un periodo de reposo que nos permita o le permita a nuestro cuerpo recuperar antes de volver a producir el esfuerzo físico. Porque cada vez que impactamos, como lo decís bien cierto, impactamos nuestro cuerpo, le estamos generando lesiones y esas lesiones pueden cronificar estos procesos y volverlos ya de más de 3, 6 meses y ya ser más difícil de tratar. Doctor, tenemos a doña Flor Magali en línea también, o nos escribió y nos dice que ella se preocupa por el hijo, porque dice que en este caso el hijo es bien flaco, flaquito, y que a él le duele, le aparecen estos dolores muy fuertes, pero además se le inflaman y es notorio por la flacura que tiene. ¿Qué le podemos recomendar? Ahí esa inflamación, dolorosa la palpación en una persona joven como él, probablemente estemos hablando de una costocondritis. Entonces es palpable, se inflama, pero también tenemos una enfermedad reumatológica que tenemos que recordar que se llama la policondritis recidivante. La policondritis lo que produce es una inflamación de todos los cartílagos del cuerpo. Orejas, cartílagos de la nariz, cartílagos costales. Entonces, sí sería bueno que él consultara, sobre todo si asocia dolor articular o asocia también dolor en las articulaciones de rodillas y pies. Me pregunto, doctor, todas las mujeres, digo yo, ¿verdad? Pero pueden ser todos los caballeros también que padecemos, por ejemplo, que padezcan de artritis. ¿Pudiéramos presentar este cuadro de dolores en este sector y que tenga que ver con la artritis o no? Te lo voy a poner como ejemplo. La artritis va a afectarnos únicamente en las articulaciones sinoviales, donde hay sinovia, o sea, movimiento. Acá en las articulaciones costocondrales no la tenemos. Pero las posiciones y las deformidades que produce la artritis o los vicios de posición que lo obtienen nuestros pacientes, ¿verdad? Por daño en la rodilla, por daño en la cadera, por daño en un hombro, pueden desencadenar la inflamación de esos cartílagos costales. O sea que sí pudiéramos sí se puede relacionar de forma manera indirecta, se puede conectar el cuadro. Ahora, digamos que estamos en una situación de costocondritis, ¿cómo la tratamos? La idea es tratarla con reposo, es lo primero, ¿verdad? Si asociamos esto a ir al gimnasio, a levantar pesas, sobre todo el press de banca, o estamos utilizando como en el CrossFit los levantamientos que está actualmente, entonces vamos a ir primero al descanso y a analgésicos. Analgésicos como la acetaminofén, que el acetaminofén en su momento pues probablemente no nos vaya a causar el efecto normal, pero las dosis pueden ser de 1 gramo cada 12 horas o inclusive 500 miligramos cada 8 horas. El paciente no mejora, pasamos a analgésicos antiinflamatorios de primera o segunda generación, que eso sí nos ayudan un poquito más el reposo. Eso sí, tenemos que tener claros que si volvemos a repetir el proceso mediante o el tiempo en que no ha habido la recuperación suficiente para que esos cartílagos se desinflamen, vamos a perpetuar el proceso. Ahora, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, tiene esto que se llama popularmente como pecho de paloma? ¿Podría de alguna manera relacionar o provocar un dolor de estos? Sí, el pecho de paloma y lo contrario, el pectum excavatum. El pectum excavatum, que es hacia adentro, que se va para adentro en lugar de para afuera. Todos son malformaciones que te van a producir alteraciones en la inserción de los cartílagos y nos van a producir alteraciones anatómicas en esta sección de acá. Pues evidentemente son personas que están más propensas a padecer este tipo de dolores que las que no. No significa que yo por tener un pectum pecho de paloma o un pectum excavatum vaya a tener ese dolor de fijo. Pero sí me va a predisponer a mí a que si en algún momento me excedo de más o produzco de más, tenga yo mayores posibilidades a padecer síndrome de Tietze. En este caso, al igual que en los otros que usted comentaba, reposo, antiinflamatorios. ¿Paños o cosas calientes sirven, doctor? Vamos a ver, la temperatura tiene que ver mucho con la percepción del dolor.
Mi abuela decía que todo se curaba con un baño caliente y tiene toda la razón. ¿Por qué? El frío aumenta la percepción del dolor. No sé si has oído el dicho, el día estuvo muy frío y me dolió todo. Claro, y uno ¿Ok? dice, hasta la cesárea me duele. Exacto. Sí. O la gente viene y dice, hoy hubo luna llena y pucha, me duele hoy más todo, sí, ¿verdad? si tengo una es terrible. cirugía más Ok, todavía, exactamente. sí. Entonces, No son mitos. no son mitos. Ah, bueno, no son mitos. Los receptores del dolor tienden a exacerbarse más Qué con el curioso frío. todo esto, ¿Ok? sí. Entonces, esto es súper importante. Tocaste el tema de las pacientes con fibromialgia. Las pacientes con fibromialgia tienden a tener muchísimo más crisis en momentos de frío, en cambios de temperatura bruscos, y la intolerancia al frío es una de las principales características que tienen nuestros pacientes con fibromialgia. Doctora, aquí hay tanto que hablar, pero lo cierto es que el caso y específicamente el panorama de la costocondritis nos quedó bastante claro, ¿verdad? Y lo cierto también, como lo repetimos siempre, si hay dolor, hay que buscar ayuda. Sí, si tenemos un dolor en esta zona, tenemos factores de riesgo, o no los tengamos, o es la primera vez que tenemos ese dolor y es un dolor agudo, incómodo, que me está generando un malestar, con banderas rojas, sudoración, irradiación al brazo, irradiación a la mandíbula, ahí sí la cosa se complica. corramos. Igual, si nos queda la duda de si es o no es un problema del corazón, nada cuesta consultar. Perfecto. O sea, muchísimas veces es mejor hacer eso. Y lo otro que quiero que les quede claro es que teniendo o no tratamiento, con el reposo, el cuadro puede remitir de forma espontánea y no volver a molestarnos, o podría volver a molestarnos en algún momento, tomemos o no tomemos tratamiento. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un placer tenerlo aquí Y en nuestra gracias casa. a todos ustedes. Que pase un feliz día, doctor. Igual usted.